Reciban saludos nuevamente. Vamos a continuar con esta última temática en cuanto a la redacción del estudio de casos. Este sería el procedimiento para la triangulación de los hallazgos una vez que se haya hecho el análisis y la interpretación de los datos. Entonces vamos a ver qué es la triangulación metodológica. Aquí la primera definición nos dice, es el uso variado de variados métodos en el estudio de un mismo objeto. La siguiente definición tenemos que es la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación en el estudio de un fenómeno singular. Y por último tenemos la combinación de múltiples métodos en un estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor el fenómeno que se investiga. Entonces, finalmente, hacemos una conjunción de estas definiciones y tenemos que la triangulación es un método para realizar el análisis y la síntesis de los datos de una investigación utilizando diferentes técnicas para su interpretación, así como diversas fuentes de información para realizar su contrastación y así obtener objetividad y credibilidad de los resultados. Ahora bien, vamos a ver los tipos de triangulación. Aquí la triangulación toma diferentes factores que se presentan en el momento de hacer las interpretaciones que ya estuvimos viendo anteriormente de estos datos que una vez recolectamos para darles validez y objetividad. Entonces existen estos tipos de triangulación. Si aquí vemos en el diagrama, vamos a ver triangulación de datos, triangulación del investigador, triangulación teórica y triangulación metodológica. Entonces, si observamos el diagrama, se trata de que toda la información que yo estoy recolectando la pueda contrastar con diferentes fuentes que están dándole sustento a mi trabajo de investigación. Entonces, esto puede incluir desde la parte de investigadores la situación de contrastar la información con otro investigador que esté realizando el mismo tipo de investigación que yo. Puede ser que desde esta parte también lo podamos ver desde la situación de los antecedentes, revisando cualquier otro documento previo a la investigación que yo estoy haciendo, que esto también vendría incluido en la bibliografía, que tiene que ver con todos estos marcos teóricos que se utilizan para darle validez a nuestra investigación. Entonces podría ser contrastar con los antecedentes de una investigación, contrastar contra los supuestos o contra las bases teóricas de una investigación, o con un marco conceptual también podría hacerse la contrastación en cuanto a la bibliografía o el marco teórico que corresponde al realizar una investigación, y con los diferentes instrumentos de recolección, ya sea nuestras observaciones que realizamos en algún momento, ya sea con las entrevistas que realizamos, o si aplicamos algún instrumento para obtener algún tipo de información. Entonces ahora vamos a ver estos diferentes tipos de triangulación. Referente a la triangulación de datos, tenemos que es la más utilizada dentro de las investigaciones de carácter social, y para llevar a cabo esta triangulación, pues obviamente tengo que hacer una recogida de datos, una recolección de datos de ese objeto de estudio que estoy llevando a cabo su investigación, y a partir de diversas fuentes para poder hacer la contrastación de estos datos que estoy obteniendo, ¿sí? Entonces las fuentes otra vez podemos ver que son bibliográficas, etcétera, pero en este caso estamos haciéndolo a lo más mínimo,
como a los datos que estoy recolectando. Entonces puedo contrastar mediante las entrevistas que realicé si los datos son similares, etcétera, para incrementar la validez de esos datos que yo estoy recolectando. Ahora, para esta triangulación de datos hay que analizar también desde tres dimensiones distintas. Número uno, la parte temporal que tiene que ver con el tiempo donde estuve haciendo la recolección, y tiene que ver con este tiempo que estuve quizás en el trabajo de campo recolectando datos. Entonces, temporalidad se refiere al tiempo de la recolecta de los datos. Y recuerden que una de las partes que precisamente nos influye para darle credibilidad a nuestro trabajo es permanecer bastante tiempo en el trabajo de campo. Por otra parte, la dimensión espacial, que tiene que ver en los contextos donde yo estoy llevando a cabo la investigación, tener en cuenta pues los factores, ¿no?, que influyen dentro de ese contexto. Y finalmente, esta dimensión del nivel de análisis de la persona, si es individual, que es con una sola persona, en el nivel interactivo, que tiene que ver con todas estas interrelaciones sociales, y con el nivel colectivo, o sea, con toda la comunidad que conforma ese objeto de estudio. Ahora, respecto a la triangulación del investigador, entonces aquí es cuando por lo menos tenemos dos investigadores sobre una misma, sobre la evaluación o la revisión de un mismo objeto de estudio. Entonces, ahí vamos a contrastar esta información entre lo que un investigador y otro están obteniendo. Ahí como ejemplo les estoy poniendo precisamente cuando podemos hacer el diagnóstico de a lo mejor de algún tipo de trastorno o síndrome dentro de nuestro ámbito educativo, en donde nos piden precisamente toda esta recolección de datos desde un equipo multidisciplinario para poder determinar que se presenta o se descarta la presencia del síndrome o del trastorno. Esa sería la triangulación del investigador. Ahora, por parte de la triangulación teórica, entonces aquí me voy a buscar otras teorías, hipótesis alternativas o hipótesis que se confronten de un mismo objeto de estudio, ¿sí? Pero aquí lo que trato es de mostrar diversas visiones o interpretaciones, aquí lo dice, diversas visiones e interpretaciones, pero del mismo objeto de estudio, pero desde otros, no ámbitos, desde otras facetas. ¿Se acuerdan precisamente que les mencionaba que para tener una mayor validez dentro del marco teórico podríamos sustentar con una tesis y con una antítesis? Entonces sería aquí precisamente esta triangulación teórica para poder ver la validez de los datos que yo estoy recolectando y poderlos poner frente a frente con con otra fuente de información, y entonces poder analizar si hay una similitud o hay diferencias considerables para poder darle validez a mi objeto de estudio. Ahora, la triangulación metodológica tiene que ver precisamente durante la recolección de los datos. Aquí tenemos de dos tipos. Primero, la triangulación dentro de métodos. Entonces, aquí lo que hago es mezclar mezclar dos o más instrumentos de recolección de información. Aquí sí estamos hablando más así enfocado a la parte cuantitativa,
en donde estoy utilizando test, en donde estoy utilizando quizás una encuesta o un cuestionario, y entonces también al recolectar esa información vuelvo a lo mismo, vuelvo a confrontar, a constatar y a contrastar esa información, a ver si los datos que estoy analizando pues están en una vía hacia lo correcto, hacia la validez, hacia la verdad de lo que estoy investigando. Y entre la triangulación entre métodos, aquí lo que se sugiere es que al usar distintas técnicas, entonces aquí yo estoy hablando más de la parte cualitativa, de la observación, de los grupos de discusión, de la entrevista a profundidad, y entonces lo que busca es compensar las debilidades de alguna técnica con las fortalezas de otra, pero igualmente vuelvo a contrastar mis datos recolectados. Entonces, este sería el final de nuestra temática sobre el estudio de caso. Ya a partir de esto vamos a tener la oportunidad de poder elaborar todo el documento ya con la problemática, con la formulación del problema, los objetivos del estudio, finalmente este pequeño marco teórico y ahora sí esta parte metodológica desde la categorización, pasando por el análisis y finalmente triangulando los datos de la investigación. Les vuelvo a mostrar nuevamente la bibliografía. Los veo pronto en un nuevo video. Espero se encuentren lo mejor posible.